Tres. Buenos días, Buenos días. Lourdes, buenos días, Nico, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenos días, bien, bien, gracias. Muy bien, la sesión es para Frederick, esposo de Lourdes, y entonces vamos a hacer la sesión. Ya nos han dado em, los puntos, bueno, en realidad es un punto de lo que se va a tratar aquí en la sesión y vamos a ver qué va saliendo. Entonces, Nico, voy a contar de 5 a uno y me dices primero el peso energético de su nombre, Frederick. Y me dices algo que me llama la atención es la estructura energética por ser el hijo 8. La estructura energética que él ha realizado por él y por su número en su relación familiar. Respira profundo. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Mira, yo percibo de su nombre como un pulimiento. Es si quiero expresar que su nombre energéticamente fue dado como para pulir al clan o como para darle un realce. Es como si su nombre hubiera sido pensado para otorgar una mayor calidad a lo existente. Y puedo observar en esta función energética de estructura, Ira, puedo observar que él ha creado todos los rectos, o sea, todos los espacios más largos, pero no ha concretado ligamientos adecuados, porque observo, Ira, que la dinámica de su posición de hijo le dio para habitar en una dualidad entre el padre y la madre. Uno de ellos ya como, como en un modo como automático, repetitivo, criando con lo que, con lo, como con los, no desperdicios, pero como residuos que había dejado ya cierta paternidad, y la otra eh, como en el sentido de verlo como algo nuevo y mejorado. Es como extraño, es como si uno de los padres estuviera ya cansado y la otra pensara que esta es la mejor oportunidad para hacerlo mejor. Ok. Ahora, ¿cómo ves la energía de Frederick? Es similar a como vemos la estructura como posposición de hijo, Irán. Haz de cuenta que existen como, voy a hablar como en alegorías. Si Frederick fuera un edificio, existen todas las vigas, existen todas las paredes, existen como las tuberías, pero no existen los pernos, no existen como los clavos o los tornillos que cimienten ese edificio, no existen como las esquinas o los soportes, los pilares. Es como si el edificio estuviera hecho em, sin, sin los detalles de seguridad. Ok. Entra a su energía y entra por
su columna y dime cómo ves y cómo sientes su energía. Siento ir a como si estuviera seccionada, como si estuviera en niveles y se construyen todos los niveles, pero no hay como la escalera o la conexión que debería de haber entre un nivel y otro. Ok. Observa si hay interferencia en su campo. Sí, Ira, sí existen unas interferencias que justamente se mueven por esos espacios faltantes. Mm. Son como gusanos, como esos gusanos que vemos como en la típica imagen del que se mueve adentro de una manzana. Ujú. Pero estos gusanos van desprendiendo como ciertos tubos o como espinas o como palos que tocan con toda su estructura y siempre la están como tallando, ¿sabes? Es como si crearan una fricción. O sea, como que se comen los cartílagos y quedan los Mm, huesos aquí rozando, ¿ok? ajá. Eh, ¿Qué son estos gusanos, estas larvas? Diles que salgan y que tomen su forma original. Tócalos y vamos a ver qué son. No cambian mucho como en el sentido de lo que son como dos entidades, porque bueno, son varias, pero cuando toco todo el constructo se vuelven como dos, Ujú. que son como estos insectos, que vienen de conexiones directas como con guardianes femeninos, Ira, no sé cómo explicarlo, como no necesariamente siempre vírgenes, pero en ocasiones figuras maternales o matriarcales importantes, porque son como energías que se mueven como en esos aspectos, como en el aspecto del respeto hacia la mujer, no sé cómo explicarlo. Sí, como Em, diosas, como todo ajá, ese tipo de cosas. Bueno, ok. pero son dos como insectoides que están así moviéndose alrededor de su energía. Y lo que yo puedo observar, Ira, es que justamente forman parte como de esa frecuencia faltante entre la división del padre y la madre. Es como si hubieran entrado al, a la hora de cubrir las necesidades de Frederick cuando las figuras paterna y materna no concretaban su función real. Ok, ¿cómo se llaman esas entidades? Como Anía y Ania. Una Anía y otra Ania. Ajá, O sea, el chiste está en la pronunciación, ¿no? ajá, Ok. ¿Me permites hablar con Anía? ajá. Ok. Anía, Habla rápido que debo de seguir comiendo. ¿por qué tanta prisa? Te vas a indigestar. No, porque justamente habito del consumo inmediato. El dejar de hacerlo, el dejar de moverme provocaría mi colapso. Ujú. ¿Y qué pasaría si te colapsas? No lo quiero experimentar. Pero ¿qué pasaría en el cuerpo del cual te estás alimentando? Comenzaría su proceso de regeneración. Ok.
tú llegaste aquí en un colapso, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿por qué no lo quieres volver a experimentar? Te ha ido bien, te va después de los colapsos bien, ¿no? Aparentemente. No sé que existe un colapso después de tener un cuerpo. Y dime, ¿cuánto tiempo llevas con Frederick? En tu existencia 57 años. Ujú. ¿Y cómo llegaste con él? Siempre estoy buscando alimento. Ujú, Si no consumo, no existo. ujú, Aprendí a ser maternal. ujú, Me acerqué a él cuando era un niño. ujú. ¿Y luego? por su, por su creencia en la falta de amor. Ujú. ¿Por qué te instalaste en esta parte donde te alimentas? ¿Por qué te gusta esta parte? Porque son las zonas con mayores nutrientes. Ujú, Consumo sus concreturas de existencia. ujú, Cuando un ser humano tiene una experiencia o se relaciona con ciertas personas, ujú, termina por filtrar un resultado emocional o energético de lo sucedido. ujú. Yo consumo eso, Mm. no la información, ¿Qué entonces? el residuo, el filtro de la misma. Mm. Él O- puede conservar la información en bruto, pero yo he de quedarme con el resultado. ujú. Y esta otra forma que está ahí, Anya, ¿qué relación tiene contigo? Somos gemelas, Ajá, nos movemos en unísono. ajá, El cuerpo humano, al ser dual, ujú, tiene que ser parasitado en mi forma al mismo tiempo en las dos vertientes, ajá, consumiendo las mismas proporciones. ujú. Si no pudiéramos experimentar otro tipo de colapsos. ¿Y qué es lo que Anya, tú eres el consumo inmediato, ella es el consumo qué? El consumo a distante En el tiempo, o sea, el consumo retrasado, por decirlo de alguna manera. y los recuerdos. Ujú, ok, déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Ujú. Ok, ¿cómo la sentiste? Como con mucha prisa, Ujú, no dejaba de moverse, ujú, em, como comprometida de alguna manera. Es como si también Frederick alimenta esta convivencia. ujú. em, Se perciben intoxicadas ambas. Es como si ambas estuvieran como enervadas, no sé cómo explicarlo. Ujú. Como drogadas, ¿no? Sí, están como drogadas. Ujú. Ok. Observa, yo ya sé lo que vamos a trabajar, pero quiero que le quede claro a Frederick cuando vea la sesión. Observa en qué momento la mujer, la energía femenina de Frederick, se vuelve su mayor veneno, su mayor toxicidad.
¿Me escuchas? Ajá. Es la esencia de lo que percibió de la energía de su mamá. Ajá. Em, de alguna manera, esta obsesión de la madre como por demostrar que él era una versión diferente a lo que ya había creado, él lo hizo percibir como una maternidad de alguna forma falsa o de mucha apariencia, y eso no le permitió sentir como honestidad. De alguna manera, con el tiempo se fue percibiendo esa distancia real que existía. Ujú, Es la relación con la madre. ujú. Ok. Observa en qué momento y en qué tiempo, en algún lugar o en alguna circunstancia, la energía femenina le causó su muerte. Lo que yo registro ir a la experiencia como más determinante, que está relacionado con la energía femenina como en un simbolismo de muerte, es una existencia que encuentro de Frederick, donde él mismo experimenta la feminidad y termina con su vida. O sea, esa existencia, él repudiaba lo que era de alguna manera. Es como si las circunstancias que lo rodeaban alrededor no le permitieron que la existencia como mujer fuera trascendental o experiencialmente placentera. Fue como una experiencia en la que constantemente luchó con ser lo que era y terminó por quitarse la vida. Es lo que observo de relación entre la feminidad y la muerte en sus experiencias. Ok. Entonces, em, hay que preguntarle a Frederick si ha entendido lo que está sucediendo. Frederick, como en su mente más conectada a su cuerpo actual, entiende que lo que percibió, lo que sintió en esta existencia, em, como Frederick como tal, no lo terminaba nunca de satisfacer. Él dice que puede entender que siempre hubo como un faltante, y luego cuando hace la visión hacia las experiencias que estuvimos explorando entre los dos para buscar estas relaciones, él puede observar como esa constante ira, como un desazón, como, como si lo que percibiera o experimentara nunca lo registrara de forma absoluta. Ok. Lo primero que vamos a hacer es entender que su cuerpo es... A ver, es como me lo voy a plantear. Pues que déjame pensar cómo lo voy a plantear. Haz de cuenta, el cuerpo tiene la forma de generar instrucciones para vivir. Estas instrucciones vienen de una información química, de una información eléctrica, de una información magnética. Entonces, el conjunto de esta información se transmite y se produce o se filtra o se accede a ella a través del sistema nervioso. Entonces, aquí, primero, quiero que empiece a identificar, a ver cómo lo voy a plantear aquí. Quiero que empiece a identificar la parte en la que su estructura sutil y su estructura biológica van generando una actividad de unión energética. En este punto, donde están unidas, haz de cuenta que se generan como estas, hay una más grande que la más pequeña va y embona, y es como estas cosas que entran a presión, ¿no? Que clac, y entonces embonan, y esa parte energética
empieza a generar actividad en todos los campos magnéticos y electrónicos, en todo el sistema nervioso, pero a partir de capas complejas. Es como esta parte, unos sienten el dolor más fuerte, otros sienten el dolor, otros tienen más resistencia al dolor, otros menos resistencia, pero como que también dependiendo de qué tipo de dolor sea. Hay gente que aguanta mucho dolor emocional y no aguanta que la toquen. Hay gente que aguanta mucho dolor físico y es muy débil emocionalmente. O sea, ese tipo de capas. Entonces, primero, quiero que empiece a dejar, fíjate bien, de dividir las áreas claves de su vida a través del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que empieza a contener en su cerebro como diferentes formas de administrar o de gestionar la información energética separada de la emocional, separada de la mental. Es como si tuviera una pared llena de muchas cajitas o de muchas cosas y entonces lo va separando y no hay manera de que esas cajitas se unan o que digas en uno tengo la sal, pero voy a utilizar la sal y la pimienta y aquí lo hago en un platillo. Acá no, acá cada uno está separado y no tiene esta forma en cómo se una en la médula espinal. Es como si la médula fuera envidiosa. Entonces, en esta envidia, una parte trabaja para lo emocional, otra parte trabaja para lo físico, otra parte trabaja para lo energético, pero es como si se caen gordas entre ellas mismas, ¿no? Entonces, como no hay esta unión, el sistema nervioso periférico empieza a necrosar la parte de comunicación de su cuerpo energético, físico y biológico. Quiero que empiece a transformar esta forma de comunicación del sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico, eliminando estas capas creadas por sentir que necesita protección. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, lo que yo observo que pasó fue que las figuras energéticas que nos había mostrado hasta el momento, de alguna forma, la forma en la que tiene su posición como dentro de su clan, y esta alegoría del edificio, lo que hace es que todo se separa en secciones. Es como si deja de intentar forzar ser una aparente estructura y no es que sucumba o destruya o demole lo que ya estaba, sino que lo separa por completo en secciones y los categoriza para transformar su energía en un cúmulo de la misma y no forzarla a hacer algo que aún no entiende todavía. Entonces se queda como en un espacio en el que está manipulando toda su energía. La separó de una forma incluso que estas entidades también quedaron siendo como un elemento. Es que es como si fuera, y ahorita me acordé, no sé por qué lo vi claro, es como si fuera un Lego que no tiene la presión y no se quedan unidos los ladrillitos, ¿no? Entonces no tiene fuerza para mantenerse unido. Entonces, ok, aquí fíjate lo que vamos a hacer. Es que esto es muy interesante porque en esta capacidad que tiene él de separar todo y de separar ahorita las entidades es súper fácil que se vayan de ahí. Quiero que empiece a transformar la forma en que el cerebro y la médula empiezan a comunicarse y a vivir para tener el control de todo el sistema nervioso a través de las memorias de insatisfacción, de miedo, de dudas y sobre todo de comparación. Sobre todo, aquí vamos a entrar la mirada, o sea, la forma en que te mira y en que miras a los demás y también la forma en que colapsa ese sistema nervioso central a través de la columna vertebral. Es la forma del juicio a través de la mirada, a través
de esta forma de la comparación y de la expectativa. Y dime qué hace. Lo que hizo que ahora no solo separó los elementos, sino que añadió un valor agregado a la categorización, pudiendo prescindir de la toxicidad energética o de los residuos dañados que hay en cada uno de los espacios. Porque mira, como tú lo expresas que es como los legos que no tenían cómo unirse, fíjate, no tenían la capacidad energética de mantenerlos unidos, pero sí de pie. O sea, había al fin y al cabo manejado una Ujú. estructura que había sopesado, pero lo que tu comando hace es que le quita esa carga a su energía de tener que soportar las cosas por no entenderlas o no hacerlas consciente. Ujú. Entonces libera las toxicidades en cada uno de los elementos, de alguna forma desfragmenta los espacios no pulidos, las zonas no conectables, las formas en su energía que no estaban como sanadas incluso, porque está haciendo un trabajo impresionante, porque cada uno de estos elementos de alguna manera son una memoria, son un Sí, recuerdo, son una persona, son una situación, ¿no? Entonces está trabajando elemento por elemento a nivel masivo, lo que provoca ir a que las entidades estas, de alguna forma por su concepción como parasitaria, se desfragmentan también a niveles minuciosos, o sea, están solamente ya existiendo como un residuo. claro. Aquí una cosa muy importante. Quiero que empiece a transformar la forma en que él se ve o se siente dentro de él mismo y fuera de él mismo, o sea, de su cuerpo y de todo. Pero quiero que empiece a trabajar la forma en la que va viviendo la dependencia emocional a través, pueden ser de chantajes, de insatisfacciones, de dolores, de manipulaciones, pero quiero que lo trabaje a través de los ganglios. ¿Por qué a través de los ganglios? Porque los ganglios le van a dar la certeza de irse situando en varios puntos del sistema nervioso periférico que le ayudan o que le van a entender lo que él ha tenido conscientemente o querido tener conscientemente como control y lo que realmente su sistema autónomo va a encontrar en su naturaleza inconsciente la forma de restablecerse, o sea, empezar a vivir y a transportar a través de todas las fibras nerviosas todo el alimento a los músculos, a los huesos, a cada célula, a cada sistema por medio de esta conexión nerviosa. Sí, ahora lo que hace Ira es que termina por crear como una implosión del centro hacia afuera, que libera todos los residuos que se habían quedado como alrededor de su campo para conservar solo los elementos existentes y funcionales. Lo que hace es que energéticamente busca un centro y ese centro lo encuentra en el inicio de la columna como un fulgor eléctrico que crea a través de ondas de choque y ondas magnéticas hacia el resto de los elementos para crear justamente lo que no existía, Ira, las conexiones, las seguridades, las esquinas. Entonces, aunque en este momento no las ha concretado, ya puede conectar energéticamente todos los elementos. A ver, aquí hay una parte muy interesante. Em, el sistema nervioso tiene una parte que es esta parte somática del sistema nervioso, que es la parte como de la experiencia, o sea, este sistema, esta parte que forma parte del sistema nervioso es donde recibimos la información, donde lo vamos viviendo esta asociación con el mundo exterior y con lo que nos conectan las experiencias, tanto de esta vida como de otras vidas. Entonces, ¿qué quiero que haga? Primero, quiero que empiece a
transformar la forma en la que empieza a recibir las sensaciones y empiece a transformar la forma sensorial en que todos sus órganos se van comunicando y se van dando información a través de todas las fibras nerviosas sensoriales. Quiero que también empiece a gestionar la forma en que el músculo y el esqueleto, porque él ha tenido muchas operaciones en su estructura esquelética ósea, quiero que esta forma en que el músculo y el esqueleto se conectan a través de esta parte del abrazo, de esta parte del sostenimiento, empiecen a generar fibras motoras para generar un movimiento distinto a través de su energía, de su comprensión y de empezar a tener esta nueva comunicación, tanto celular como de órganos entre sí, como de sistemas entre sí. Ay, déjame. Sí, Ira, ¿me escuchas? Sí, sí. Es que esto ya es a nivel energéticamente como atómico, porque haz de cuenta que lo que hace es que va creando de cero la información de estas conexiones, va recubriendo las electricidades que ya había formado para como construir los elementos, y la conciencia que le otorga tu comando no solamente es para la conexión, sino también para la identificación, la Sí. sensibilización, la degradación, como la conciencia, el entendimiento, la sensación, la asociación, o sea, está creando en esta taxonomía de todo lo que su información puede ser, Ujú. está creando todos los verbos y sustantivos que son imperantes para hacer como una esencia completa. Observo que su sistema nervioso toca todas las conexiones dentro de su cuerpo. En un principio se siente como un chispazo, e incluso hasta de ardor, pero después de que la sensación va pasando, se va sintiendo como la estructura de una forma diferente. Algo que noto muy importante, Ira, es que estas cavidades que las entidades habían dejado se Mm, cerraron por completo, mm. lo que le da también a su estructura ósea otro como tipo como de rejuvenecimiento y de consolidación. Observo cómo el sistema nervioso mueve los órganos para la creación y la transmutación de las necesidades del sistema óseo, alimentando de un zinc diferente todas las porosidades que ya existían, dándoles como una sensación muy diferente, porque al hacerlo como lo provocó tu comando, le da la capacidad a Frederick de activar la energía que solamente se activa en el momento del nacimiento, Ujú. o más bien en el momento de la concepción, en el momento en que se hace la explosión atómica. Entonces, veo que alcanza a realizar todo esto, Ira. A ver, aquí hay una cosa. Quiero que empiece ahora a activar la función principal del sistema autónomo. ¿Cómo? Quiero que empiece a mantener sus ritmos naturales. ¿Cuáles son los ritmos naturales? El corazón, la respiración, o sea, esas cosas que en nuestro cuerpo lo hace pues como de forma natural, como esta parte de ser el motor que nos mantiene vivos y se trabaja en este sistema autónomo. Entonces, ay, quiero que empiece a gestionar en este sistema autónomo el equilibrio de sus ritmos, de sus potencias, de sus vibraciones, de esta forma en que, por ejemplo, las vías respiratorias con el sistema simpático y parasimpático empiezan a tener una comunicación mientras el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y periférico empiezan a gestionar la forma en que va permaneciendo esta información en él
a través de todas las funciones corporales, o sea, restableciendo una máxima eficacia, claro, entendiendo la edad, entendiendo la forma física, entendiendo que él ha tenido ciertos desajustes físicos y biológicos, pero que se restablezca la eficacia en esta forma de reconocerse y de sentirse y de verse en peligro, de poderse poner en peligro. Es que no sé por qué me viene algo de una guerra, de algo así, algo militar, como si él hubiera estado en algún entrenamiento, algo así, sí, militar. Entonces, quiero que empiece a eliminar estas formas que descubre los peligros a través de memorias y de daños neuronales que le van ocasionando lesiones emocionales y se gestionan en esta forma de su realidad a través de su sistema nervioso. Lo que yo observo que sucede, Ira, es que su sistema nervioso activa una energía que va hacia arriba, hacia la coronilla, hacia la Mm, parte más alta de su cerebro, y activa la misma energía que va hacia su ano o hacia su perineo, la parte más baja de ujú, lo que vendría siendo el tronco sin las extremidades inferiores, ujú, para después fusionar estas dos energías desde su vertiente, creando como un ciclo de concretud natural. O sea, al hacer esto, él irriga todos los ciclos ya existentes de su cuerpo, como los que mencionabas, y aparte, por ejemplo, el ciclo de la alimentación, el ciclo ujú. de la orina, incluso el ciclo de su reproducción, como de esperma, o sea, todo lo que está relacionado con los ciclos, aunque físicamente estén o no, los armoniza, porque lo que crea en él es como este nuevo ritmo que es identificado exclusivo de él. O sea, él entiende que en esta comparación con lo externo no había comprendido su propio ritmo, y desde ahí la misma existencia le provocaba incomodidad, Ira. O sea, el dolor, lo de los huesos, lo único que le reflejaba era su incapacidad de sentirse parte de algo más grande que solo una simpleza en la existencia. Pero esa sencillez que ahora descubre de lo que es él, le otorga esa visión justamente, el hecho de que existe, el hecho de que es algo exclusivo que es él, le otorga una visión diferente a su energía y la recarga como de nuevas funciones, de nuevas capacidades que le permiten, pues si a lo mejor, como dices tú, por su edad, por cómo ha avanzado en esta existencia, a lo mejor no va a salir hoy a correr un maratón o un triatlón, pero sí la calidad de su existencia como en vigor, en deseo, incluso en alegría, en emocionalidad, se observa como con mayor decisión personal. Ya no es como un constructo del cuerpo que puede decidir por él, sino su capacidad de asistencia personal le da esta fuerza como para atreverse a remontar muchas experiencias o muchos deseos que había quedado ahí como a la deriva. Ok, quiero que empiece ahora de esta nueva forma energética a transformar y transportar su información a través de todos sus órganos sensoriales de una forma más equilibrada, o sea, el olfato, la vista, el tacto, todo esto, pero quiero que lo haga a través de la locomoción básica de toda su estructura, o sea, de cómo se siente un olor y se siente en todo el cuerpo, o sea, en esta parte de que cómo camina, de cómo a veces sentimos algo y lo sentimos a lo mejor esta opresión o esta alegría, pero cómo se siente en todo nuestro cuerpo, en esta parte cómo se va reflejando o cómo se va moviendo en todo el cuerpo sin necesidad de quedar instalado o instaurado en una parte para ejecutar control, para ejecutar limitación y para empezar a
sofocar su propio sistema nervioso. Y es que justamente ese es el sistema que le otorga esa capacidad, Ira, porque el sistema nervioso que conecta con los ojos, con la piel, con las papilas gustativas de la lengua, con los tímpanos, con las fosas nasales, incluso con sus mismos, como con sus mismas capacidades sensoriales energéticas, ¿no? Como la intuición, la sensación, la vibración y todo esto, es a través del sistema nervioso que ahora, em, al sentir los conductos adecuados, al percibirse sostenible dentro de la estructura, comienza a ser más libre en las liberaciones energéticas que tiene. O sea, su electricidad empieza a ser más intensa, no atacante, ni mucho menos exagerando sus propias condiciones de capacidad, pero ya no son tenues activos de vida. O sea, se percibe como su fuerza energética ya lanza sin temor a autoflagelarse o autolastimarse toda su potencialidad energética, claro, a su capacidad actual física, ¿no? O sea, también, Sí. pero, pero con la potencia suficiente para sentirse fuerte en su forma. Ok, quiero que empiecen, vamos a trabajar el cerebro, a entender esa parte de su percepción. Quiero que empiece a ejercer una nueva capacidad de percibir, de conectarse con su diencéfalo, cerebelo, tronco encefálico, donde empiece a trabajar esta parte del córtex, el neocórtex, para empezar a trabajar esta parte de los caminos que lleva a través de la memoria y de la función cognitiva hacia su parte física y biológica. Si lo que observo yo en su cerebro irá, eh, va encendiendo distintas secciones que le van permitiendo como hacer identificaciones importantes de lo que en su función se corresponde, porque como todo lo trabajado a través del sistema nervioso de alguna manera, lo que hace a la hora de trabajar el cerebro es que cada una de las secciones que se ilumina en su cerebro también se ilumina en el resto de su cuerpo, como ayudándole a entender las referencias que hay desde una porción a otra. Luego toca algunas secciones o toca en conjunto secciones de su cerebro y puede ver las combinaciones que en el cuerpo también se realizan. Y a la hora de estar como haciendo todas estas como pruebas en su mente, se hace consciente de las capacidades generales y transversales y divergentes que tiene su forma de crear comandos personales internos. Ujú. El cerebro es como si el cerebro se reestandarizara, no en base a algo que preexiste o que está fuera de él, sino que se estandariza a su relación experimental con todo lo que ha vivido, su relación, sus hijos, sus padres, su familia, su clan, sus trabajos, como sus escuelas, y todo este recabamiento de información le da a su cerebro una nueva porción de madurez, y da una nueva porción de madurez que no tiene que ver con la edad, que tiene que ver con la capacidad cerebral. Ok, quiero que empiece a activar esta parte del sistema neuronal complejo para empezar a activar primero todas la parte celular, toda la parte neuronal, todas las partes químicas y bioquímicas del cerebro, del estómago, del corazón, que son nuestros tres cerebros básicos, para empezar a equilibrar la forma en la que nosotros empezamos a gestionar tanto la parte pensante como la parte emocional como la parte energética en estados cerebrales complejos y en estados cerebrales donde somos muchas veces recipientes de otros. Quiero que empiece a eliminar todo esto a través de toda su actividad electromagnética por esta parte de la actividad nerviosa de sus células gliales. Si de alguna forma aquí, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Aquí en las funciones de sus neuronas
él encuentra como todas las versiones de lo que ha sido tanto en esta vida como en todas las vidas. Ajá. Es como si las neuronas en la representación energética de la función que tienen en el cerebro son las pulsiones de impulso de vida, pero también de vidas que hay y que perciben y que transforman los comandos del cerebro en una concretud real de las necesidades que tiene el cuerpo, porque a veces nuestros pensamientos terminan como, no quiero usar la palabra manifestar, pero la voy a usar, terminan como por manifestar los pensamientos erróneos Claro. que producimos de manera cíclica constante en la cabeza. Pero cuando tenemos pensamientos, por decirlo, artísticos, creativos o simplemente muy estructurados y bien afirmados, los eliminamos como con bastante sencillez. Entonces, todo este proceso elevado de las neuronas lo que le hace es transformar y cambiar eso, concentrarse mejor en las funciones que tiene su mente hacia él y hacia su entorno, identificando cómo mueve su mente, por ejemplo, a su voz, cómo mueve su cerebro y cómo mueve sus ideas, por ejemplo, a su estómago, cómo hace lo mismo con su sistema sexual. Entonces, al entender cómo se transporta y cómo se mueve a él mismo, observo cómo su cuerpo hace un ¡buf! Como si se inflara por un momento y lo observo que se asienta. Observo que cambia la forma en la que se mostraba energéticamente. No es tanto como un edificio, sino es más bien como todo un planeta, por decirlo así, porque se siente como un espacio experimental él. Ujú. Ok. Aquí hay una cosa. Nuestro cerebro se va alimentando con esa parte tanto de la interpretación emocional, física, biológica, todo esto, pero también como nuestro cuerpo tiene memorias en sí mismo que se van relacionando por medio de nuestras hormonas sexuales, a ver cómo lo voy a explicar, a la forma en que nosotros vamos viviendo, la forma en que vamos recepcionando todas las vitaminas, las proteínas, las vitaminas, y eso es mucho de esta parte sexual también. Entonces, quiero que empiece a generar una carga de transporte eléctrico distinto para que él pueda cambiar su frecuencia celular en este momento para todo lo que él transmite y recibe en forma celular a partir de ir recepcionando cerebralmente, emocionalmente, diferente las vitaminas, las proteínas en la cuestión del alimento, porque esta parte donde estaba la interferencia, donde estaba este consumo inmediato y consumo a largo plazo, es esta parte que estamos trabajando ahora, donde él empieza con pequeñas cosas en los tejidos neuronales. Haz de cuenta que si como los tejidos neuronales tuvieran un bloqueo, una sensación de algo que pasa, en lugar de pasar 10 de energía o de vibración, pasa un 3 y ese 3 se contamina con esta parte que, como es de doble vía, de que recibe de la otra célula que también viene contaminada por alguna interpretación emocional inadecuada de los péptidos celulares. Ahí quiero que trabaje para que empiece a transformar toda la forma de receptores celulares, biológicos y energéticos que lo llevan a producir tranquilidad, felicidad, armonía, esta forma de tú tener una forma diferente de alimentarte, tanto emocional como biológica, como te pone en otro estatus de vivir toda tu propiedad electromagnética con una estabilidad, que es lo que quiero que trabaje. Ay, ¿Me escuchas, Ira? sí,
Yo lo que visualizo, Ira, es que esta estabilidad se logra a la hora en la que proporcionalmente él puede identificar como todas las necesidades de reacción. Y es que aquí lo que hizo tu comando, Ira, es que lo llevó a identificarse él por completo, emocional, mental, energética, física. O sea, no se volvió a seccionar, sino que entiende en su totalidad todo lo que es. Mm, Pero esto lo hizo Ira porque en su sistema celular, o sea, la célula como tal, digamos que en la frecuencia en la que estaba al inicio de la sesión, igual la célula no tenía los bordes que dividían como sus compuestos, entonces los núcleos se veían afectados por las mitocondrias y como si se atacaban. ajá. Entonces, lo que hace ahora la célula es que separa así su nivelación, crea su forma como un mini universo de organismos, crea los recubrimientos que le tocan cada uno sus membranas y luego salen así como las manitas, las conexiones que hay hacia las demás células y sus separaciones, y observo cómo él se concreta, ya ni siquiera se perciben esquinas o bordes, o sea, es una sola cosa. Ok, perfecto. Dime cómo ves ahora a Frederick. Mira, yo lo veo de pie, erguido, lo veo moviendo su cabeza, moviendo su cuello, como observando las distancias que hay, hasta dónde puede moverse energéticamente. Observo que la capacidad energética, o sea, su fuerza energética se asienta en su cuerpo físico, especialmente en sus huesos, como en la intención de que esta metabolización inicie, o no que inicie solo ahí, va a iniciar en todo el cuerpo, pero que ahí sea el punto equineante, lo que le dé la mayor capacidad de reacción importante. Ok, Se observa su energía bien, se observa solidificada, tranquila. ok, quiero ver acá los puntos. A ver, quiero que me digas, esta parte, bueno, es que él ya tiene varias operaciones, cuello, espalda, espalda baja, rodillas, cadera, hombros. Esa forma de seguir con este dolor aparentemente articular o en sus huesos, continúa ese dolor de la forma aparentemente tan intensa que vive. No, mira, yo observo que se reduce en principio porque era artificialmente provocado por estas entidades Ujú, y naturalmente provocado por su inestabilidad ujú. estructural. Ahora que observo que su energía se ha podido expandir y ha recubierto estas porciones y no se encuentra la interferencia, su cuerpo lo que va a empezar a hacer es a olvidar la memoria que está acostumbrada del dolor. Va a ir, claro, en un proceso lento, no lento de por tiempo, sino lento en nivel, ¿no? De ir desconociendo sus sensaciones ya acostumbradas, pero sí, va cambiando y observo que su calidad de vida, la comodidad con la que se mueve, la forma en la que experimenta mejora mucho. Ok, esta parte siente o percibe que algunos medicamentos ya son necesarios para esta parte de su relajación muscular, su parte de estar en ese sentido, como esta necesidad de tomar algo para sentirse bien, baja esta forma de sentirse en este tipo de adicción a esta medicina y eso. Todo es como una consecuencia de lo otro, Ira. Cuando él energética y físicamente vaya sintiendo mayor comodidad en su cuerpo, su conciencia mental, que trabajaste mucho en el cerebro, va a tener la capacidad de entender que ya no hay disociación, o sea, Ujú. si no hay dolor, ya no necesita esto. Entonces, poco a poco, su misma estructura va a ir escupiendo como estas exageraciones de sustento al final. Lo que sí puedo sentir y que sentí toda la sesión es que él está dopado, o sea, de alguna forma sus sentidos sensoriales que trabajaste se destaparon, pero sí estuvieron mucho tiempo como estáticos. Ok. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esa parte física cuando él vea esta sesión.
Sí, y de alguna forma se comunican como en esta versión de la imagen del edificio, como si estuvieran hablando como de planos y formas, Mm, y él le habla de no apresurar el entendimiento, sino concentrarse en la sensación. mm. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quiera él decirse, algo que le quiera decir a su esposa? Yo observo que está como concentrado, Ok, muy bien. ¿Estás listo para volver? ¿sí? Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, enérgico. Respiras profundo y abres tus ojos. Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien, Ira. Bien, bien. Sí. Ok. Lourdes, ¿cómo viste la Sí, sesión? ¿Pensaste que esto iba a salir? ¿Cómo la viviste tú? no. Bien, me encanta ver su trabajo y gracias, gracias por lo que hacen. No, estuvo muy interesante. Ok, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, claro que sí, nada más bórrame a mí. Te tapo la cara, ok. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, gracias Lourdes, gracias Nico, gracias a todas las personas Gracias. que hacen favor de seguirnos. No se olviden escribirnos a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. ¿Sí va? 70, es que a veces se me va el... y no se olviden de entrar a nuestra página web, irasemahipnosis.com, seguirnos en todas nuestras redes sociales y acompañarnos en todos los retos, en todo lo que vamos nosotros haciendo para ustedes. Gracias a todos, cortamos la grabación y nos quedamos para aclarar dudas. Suscríbanse al canal, déjenos comentarios, eso es muy importante también para nosotros. Cortamos la grabación. Bye.